Conmovedor estar en Bahía Blanca. Yo agradezco a los compañeros, a Gustavo, a Negrita, a Damaso, a Luli, a Diana, los compañeros con quien compartimos mucho tiempo con responsabilidad institucional. Les quiero dar el agradecimiento por haberme invitado a participar de este hecho histórico. Yo creo que estamos asistiendo a un hecho histórico, un cambio cultural muy profundo de una ciudad que había estado emparentada con metodologías que no compartimos en tiempos democráticos y que la presencia de una cultura militarizada en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca era emblemática por condiciones históricas y que hoy instituciones de la democracia como una universidad pública y como la municipalidad hayan avanzado hacia un tránsito lógico, natural, pero que se hace con mucho coraje. Yo valoro a Negrita y a Gustavo que hayan estado a la altura de las circunstancias. 36 años del golpe, casi 30 de democracia, y recién el coraje de estos compañeros para tener estos espacios institucionales de derechos humanos. Esto habla de nosotros. Por eso, con Gustavo y con Negrita nos damos cuenta que son emergentes de una sociedad que está expresando ese cambio cultural y que genera la condición objetiva para que esto pueda ocurrir en libertad, sin miedo. Estamos llevando esto adelante sin miedo y con el recuerdo de los compañeros que dejaron la vida, los de Bahía y los de toda la patria, y con ellos todos los compañeros que murieron o que dejaron las huellas de su cuerpo en la tortura y en el secuestro y en la desaparición, muchos de ellos, por una patria mejor. Y creo que estos tiempos de memoria, estas fechas, no son una mirada nostálgica o una retrospectiva melancólica, sino que tienen que ver con certificar este presente. Tenemos bien en claro el pasado porque queremos certificar el presente y no se pueden repetir los errores del pasado. Creo que el 76 ha sido un mal sueño en este tiempo. No se va a repetir nunca más la sociedad. Una pesadilla, un mal sueño, una gran pesadilla que no puede repetirse porque la sociedad ha madurado muchísimo, porque hemos aprendido de la tragedia que vivió nuestra sociedad. Y esa tragedia de la cual nos ha enseñado, o esa tragedia de la cual nos ha enseñado cómo advertir el presente y cómo proyectar el futuro, tampoco se había iniciado el 24 de marzo del 76. La Negrita hablaba del 75. Pero si tenemos que poner una fecha para enmarcar ese 24 de marzo del 76, es el 16 de septiembre de 1955. Ahí no hay 76 sin 55. Y ahí es donde empieza una tragedia en la patria. Si hubiésemos aprendido la lección en el 55, no hubiese habido 76. Sin embargo, la operación de fuerzas armadas vinculadas con el imperio fue profunda, la operación cultural también fue muy grande, y ese bombardeo del 16 de junio y el golpe de Estado del 16 de septiembre y los fusilamientos del 9 de junio, del 9 al 12 de junio del 56, no lograron en su vorágine asesina instalar una cultura para repudiar ese tipo de accionar. Y fuimos y vinimos con la recuperación de la democracia y que tuvimos algunas islas en donde se intentó recuperar una forma de vida ajustada a derecho y para todos, con inclusión, pero que no se terminó de conformar. Por eso a esa revolución fusiladora del 55 le siguieron aperturas democráticas. Se intentó en el 58 con la llegada del doctor Frondizi sobre la proscripción del peronismo como partido político. Se intentó con una política de petróleo que intentaba recuperar soberanía, pero rápidamente
lo predicado y lo escrito fue dejando lugar a políticas de dependencia muy grande. Y el otro día la presidenta hablaba de la tragedia de los ferrocarriles y lo ponía en esos años 61, 62, cuando empezó también la debacle de nuestro ferrocarril. Y azules y colorados nos llevaron también a otro lugar de tensión, donde el pueblo estaba por fuera de la consideración de esas Fuerzas Armadas, y otra salida democrática también con proscripciones lo ponen al radicalismo y al doctor Arturo Illia con la posibilidad de entrar a recuperar la trama democrática. Intentó con políticas de medicamentos en contra de laboratorios que condicionaban, pero tampoco tuvo el peso específico para poder conformar una cultura democrática que pudiera superar la presión de los grupos de las Fuerzas Armadas vinculados con la oligarquía argentina. Y ahí entró nuevamente la Revolución Argentina en 1966. Algunos incluso hombres de las filas de nuestro propio partido pensaron que, claro, como el exilio era eterno, ya ellos podían coquetear con los militares. Hicieron algunas cosas con Onganía en un pacto militar sindical del cual el pueblo después también fue bastante castigado. Y esa dictadura de Onganía, con bastones largos incluso en las universidades, fue dejando paso a una sucesión de gobiernos militares como el de Levingston o como el de Lanuse, y la provocación que Perón no viene porque no le da el cuero, y después el general que tiene la oportunidad de venir, pero también el 73 no logró, si bien fue una isla dentro de ese periodo que se inició en el 55, no logró conformar el ámbito de la democracia que la sociedad estaba esperando, que el pueblo estaba esperando. Y la negrita recién lo planteaba, habrán sido las 3A, y como dijo Rodolfo Walsh, las 3A eran las tres armas, y el 76 estaba al acecho porque el aparato represivo estaba intacto. Y ese 24 de marzo del 76, que se había iniciado quizá un poquito antes, porque la presidenta Isabel se va de vacaciones con las 3 esposas de los jefes de las Fuerzas Armadas. ¿Quién se va de vacaciones con 3 esposas de los jefes de las Fuerzas Armadas en noviembre del 75? Y ahí es donde se firman los decretos de aniquilación por el señor Ítalo Luder, que después fue el candidato nuestro en la recuperación de la democracia. Así no fue en la recuperación de la democracia, porque la tragedia de la dictadura, la muerte, los asesinatos, la desaparición, dejaron devastada a la sociedad, y sobre todo con la implementación de una política económica que fue tan trágica como la violencia armada que sufrió nuestro pueblo. Ese plan de operaciones de Martínez Dios que se dio por cadena nacional el 2 de abril de 1976 fue tan asesino como las armas y las picanas y las torturas y las capuchas y los aviones de donde tiraban a nuestros compañeros de la dictadura militar. Y la recuperación de la democracia llega después de haber dejado una generación en el camino con mucha muerte, y el gobierno que fue electo nos dio muchas esperanzas. El gobierno de Alfonsín creo que pudo interpretar el valor de nuestra Constitución, el valor de nuestra democracia, la sociedad lo acompañó, pero rápidamente los civiles que habían apoyado los golpes militares y tenían la estructura económica condicionaron, y el gobierno no tuvo el peso específico para transitar por los carriles que había enunciado, y empezó a coquetear con esos poderes, y lamentablemente otra vez la frustración de poder conformar una Argentina para todos. A eso se le suma la traición de los 90, que en nombre del peronismo hicieron todo lo contrario y vinieron a terminar el plan de operaciones de Martínez Dios con Cavallo a la cabeza. Yo pienso, cuando escucho a los analistas de televisión hablar de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, ¿qué hubiese ocurrido con aquel plan de operaciones de Martínez Dios Cavallo si hubiésemos tenido un secretario de Comercio como Guillermo Moreno? Era muy difícil que ingresaran los contenedores de los paraguas de Taiwán alegremente.
Y esa misma política económica fue la que aceleró la salida del gobierno de la Alianza con helicóptero incluido. Y la crisis, la gente en la calle, el 2001, genera un espacio de lucha y de recuperación de valores que tienen que ver con poner a la política en el primer plano. Esa política que había sido muerta, silenciada, atacada, censurada, desaparecida en el 76 y despreciada en la recuperación de la democracia por las corporaciones, porque el enemigo era la política. Esa política empieza otra vez a recuperar los valores que le habían dado sustento al surgimiento en 1945 del movimiento nacional y popular. Y ahí aparece Néstor Kirchner. Y con Néstor Kirchner, esos valores de la democracia del 83, más los valores de una Argentina para todos, con inclusión y con justicia social, vuelven a ponerse en el primer plano. Y se le pone freno a las corporaciones y se le baja el cuadro en el comando en jefe. Por eso decimos que la línea histórica, como ocurre cuando hablamos del 1800, del siglo XIX, que hablamos de la línea Mayo-Caseros, en la revisión histórica, podemos decir que la línea de la dependencia y de la muerte en la Argentina, lamentablemente fue del 55 al 2003. Y que ese es el cambio de matriz, la recuperación de un proyecto nacional y popular en el 2003. Estamos transitando institucionalmente en un ámbito donde hay discusión, donde hay debate, pero donde hay por sobre todas las cosas respeto por la vida y una vocación por seguir ampliando ciudadanía, por seguir discutiendo leyes que nos permitan vivir en este Estado de Derecho. Nunca más podrá haber una alternativa dictatorial, una irrupción militar, una sonada militar como a la cual estábamos acostumbrados desde el 55 en adelante, que se levantaba un militar con la pierna izquierda y nos daba un golpe de Estado, y tenían un montón de civiles que tenían los nudillos verdes de pintura, como planteaba Tato Bores, de golpear la puerta de los cuarteles para llevar adelante su política represiva. Por eso, en la madurez de este tiempo, un símbolo es lo que está ocurriendo hoy en Bahía Blanca. La responsabilidad institucional de nuestros compañeros, de la Negrita, del rector, de Gustavo, de la militancia, de Diana, de Damaso, de los compañeros que llevan adelante la gestión municipal, con un pueblo que acompaña sin pensar en los condicionamientos que van a sufrir por haberse atrevido a ser parte de este tiempo. Muchas gracias.